Bendito el Señor, Dios les continúe bendiciendo, iglesia. Este es un tiempo súper especial, miércoles 6 de mayo del 2026 en San Andrés Isla, Colombia, en su deleite, un lugar de bendición y avivamiento. Saludando a todos los hermanos dentro y fuera de la isla. Estamos en un tiempo especial y espectacular en Dios. Y en esta noche queremos compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para todos, porque es una palabra para todos los hijos de Dios, para los que están cerca como para los que están lejos. Esta es una palabra que el Señor hoy nos da con el propósito de que adquiramos conciencia de su presencia, de la presencia del Señor. Porque el Señor dijo que Él vendría y habitaría entre nosotros. Y si Él dijo que vendría y habitaría entre nosotros y haría morada con nosotros, entonces Cristo una vez dijo, cuando Él estaba todavía con los apóstoles antes de su crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Antes de que todo eso aconteciera, Jesús les dijo a los apóstoles, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré a otro consolador. Cuando tú estudias el original de esa palabra consolador, que es la palabra griega parakletos, Jesús dijo, yo me voy y enviaré a otro paracletos, porque Él era para nosotros paracleto. Jesús para nosotros era un paracleto. ¿Y qué significa paracleto? Una palabra significa varias cosas. Tiene como 6 significados la palabra paracleto, donde el Nuevo Testamento, algunas versiones lo traducen como el consolador. Entonces, paracleto es uno que consuela. Paracleto es uno que consuela. ¿Y cuándo tú necesitas consuelo? Cuando a un niño le pegan, ¿qué pasa? Está llorando por allá, me pegaron. Si le pegó el papá, entonces ¿quién viene a consolarle? La mamá. Entonces la mamá, ay, ven, mijito, que no sé qué y tal y tal. Y viene a consolarle y le seca las lágrimas y hasta que pum, 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 se le queda dormido allí, haciendo gemidos y lamentos allí, sollozos de que le habían pegado. La mamá lo consuela. Si se cae también el niño o la niña, papá o mamá le consuela, o la abuela. O si mamá y papá le pegan, entonces el niño corre para donde la abuela y la abuela viene y le consuela. Si no está la abuela, la tía o el tío, total, busca consuelo de alguna manera. Es decir, consuelo necesitamos después de algo que nos haya causado daño o dolor, o nos haya herido, o nos haya lastimado nuestras emociones, nuestra alma, nuestros sentimientos. Entonces Jesús dijo que Él era el paracleto que estaba con ellos, pero que les convenía a ellos y a nosotros que Él se fuera, porque si Él se iba, enviaría a otro paracleto para que esté en nosotros, para que esté con nosotros y para que venga sobre nosotros, que es su poder. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa del Padre a el pueblo de Israel, que se confirma a través de Cristo y que la iglesia lo recibe como consolador. Recuerde que la iglesia de Jesucristo está conformada por 2 pueblos, porque delante de Dios existen 2 pueblos. Uno denominado las naciones o los gentiles,
y otros los hebreos, los judíos, los israelíes o los de la circuncisión. Dios identifica que hay dos pueblos, las naciones identificadas como los gentiles y los judíos o hebreos o israelíes o israelitas como se conocen hoy. Delante de Dios existen estos dos pueblos. Todas las naciones de la tierra, excepto Israel, son conocidos bíblicamente como los gentiles. Es decir, los paganos, los idólatras, los que no conocen ni adoran al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Por eso se le conocía como las naciones gentiles. Pero Dios, siendo el Dios exclusivo de Israel, Dios tenía en su corazón también bendecir a los gentiles. Dios no hace acepción de personas, solo que Dios escogió a un pueblo, escogió a Israel para que fuera luz, mensajero, testigo de Dios a las naciones. Por eso es que ellos son los testigos de Jehová. Los verdaderos testigos de Jehová son los judíos, son los israelitas. Los verdaderos, porque Dios les dijo a ellos, ustedes son mis testigos, dice Jehová. Ellos son los testigos del Dios vivo, único y verdadero. Por eso Dios se identifica como yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Pero también dice, Dios de toda la tierra será llamado Jehová. Entonces el plan de Dios era abarcar toda la tierra, no solamente el pueblo judío, sino también todas las naciones de la tierra, porque el Dios es el Señor de toda la tierra, porque Él dice en su palabra, el mundo y su plenitud, y los que en Él habitan, tuyos son, míos son, dice Dios. Entonces todo le pertenece a Dios. Solo que el enemigo, Satanás, él se ha enseñoreado de las naciones y se ha enseñoreado de las vidas porque ha ignorado al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ha ignorado a Dios. Todo el que le da la espalda a Dios le da el rostro al diablo. Eso no hay más. Por eso Dios dice, vuélvete a mí, no me des la espalda, vuélvete a mí. Porque en el momento que tú le vuelves el rostro a Dios, rostro con rostro, le estás dando la espalda al enemigo. Pero en el momento que tú le das la espalda a Dios, usted le está dando el rostro al enemigo. Pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él planeó edificar de los dos pueblos un solo pueblo. Ese pueblo conformado con pueblos de entre los gentiles y con el remanente de entre Israel, de los dos pueblos hizo uno solo. Y ese pueblo conformado por gente de entre los gentiles y pueblo de entre Israel es lo que hoy se conoce en el nuevo tiempo, en el nuevo pacto, a través de la fe en Jesucristo, como la iglesia, como el Israel de Dios. La nueva Jerusalén celestial, conformada por pueblo de entre los gentiles que han creído en Jesús y pueblo de entre los judíos que creyeron en Jesús, porque no todos creyeron en Jesús. Recuerde lo que Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el versículo 12 que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí vemos que el Dios del cielo no cerró la oportunidad y la opción, la bendición, no la limitó exclusivamente para el pueblo de Israel, sino que la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob, prometida por Dios a Abraham, era que en Abraham, Génesis 12, todas las familias de la tierra serían benditas en él, serían bendecidas en él.
Y a Isaac y a Jacob le prometió que en su simiente serían benditas toda la familia de la tierra. Y el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas le escribe a los Gálatas que la simiente de Abraham, a través de la cual las naciones de la tierra son benditas, es Jesucristo. Jesucristo es la simiente de Abraham, a través de la cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Pero vemos hoy, en este tiempo, que de entre todas las naciones de la tierra, gentiles y no gentiles, judíos y gentiles, gentiles y judíos, de entre los que han creído, han recibido la bendición de Abraham. ¿Y en qué consistía? ¿Quién materializaba? ¿Quién era el testigo, el testimonio, la señal o la evidencia de que la bendición de Abraham se había recibido? Cuando tú lees el libro o la carta a los Gálatas, te vas a encontrar que en el versículo 13 dice que Cristo se hizo maldición, murió en un madero, porque escrito estaba, o está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por tanto, Cristo, al ser crucificado en un madero, Él se hizo maldito, portando o atrayendo a sí todas las maldiciones que el pueblo de Dios había recibido por causa de la desobediencia de la ley. Todas esas maldiciones cayeron sobre Cristo, pero Cristo, al morir en la cruz, paga el precio por el pecado, paga el precio del pecado. La maldición del pecado es la muerte, y Cristo muere en la cruz. ¿Para qué Cristo muere en la cruz? Según la revelación que tuvo el apóstol Pablo, para que al recibir la maldición de la ley, que es la muerte, pagando por ello, la bendición de Abraham, escuche bien eso, la bendición de Abraham pudiera ser recibido o recibida por todos aquellos que creen en Cristo. ¿Y cuál es la bendición de Abraham? Dice literalmente, para que recibieran la bendición de Abraham, es decir, al Espíritu Santo. Escuche lo que le estoy diciendo. Se lo voy a leer textualmente en el libro, en la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, estoy tratando de ponerte el fundamento de lo que, a dónde nos quiere llevar el Señor hoy. Recuerda que Dios quiere que tengamos conciencia de su presencia. Dice así, Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo fue crucificado en un madero. ¿Para qué Cristo murió en ese madero? Dice que se hizo maldito, pero hay detrás de esa muerte, hay un beneficio. Y miren lo que dice, el versículo 14 dice el propósito. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase o alcanzara a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las naciones no judías. Todas las naciones de la tierra. Entonces Cristo murió en una cruz pagando la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. Si Cristo no muere en la cruz, la bendición que Dios le prometió o le dio a Abraham no llegaría a ninguna nación. Era necesario que Cristo muriera para que usted hoy, que está aquí, y los que están en casa y los que van a ver este video, pudieran ser bendecidos. ¿Y en qué consistía la bendición? Dice,
a fin de que por la fe ¿en quién? En Cristo, recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Recibiéramos qué cosa? La promesa del Espíritu. Es decir, que para que usted y yo pudiéramos recibir la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, un gran precio y una historia de muchos siglos se ha tenido que vivir y contar hoy para que usted pueda recibir la bendición de Dios a través de uno, el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo no es cualquier cosa insignificante, sin valor, sino es alguien que está cargado de un gran precio que se pagó para que le pudiéramos recibir. Entonces nosotros debemos tener en cuenta este trasfondo bíblico histórico de que Cristo le fue necesario hacerse maldito, hacerse maldición, es decir, recibir la maldición de la ley por causa del pecado, muriendo en una cruz, pagando así el precio de la maldición del pecado, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Para qué Cristo pagó con muerte la maldición del pecado? ¿Para qué? Para que habiendo muerto alguien, pagando el precio por todos, entonces se abriera la puerta, se hiciera justicia, y por justicia ahora, ya que él pagó la culpa, entonces yo no debo nada, entonces la bendición de Abraham me es otorgada, dada, y yo la recibo por fe en Jesucristo a través de uno, el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las bendiciones de Dios que Dios le dio en Cristo a la iglesia, al pueblo de Israel, son manifiestas, son manifestadas, son dadas a través del Espíritu Santo. Miren la importancia de esto. Todas las bendiciones que Dios te ha dado en Cristo, todas te son otorgadas y te son manifestadas y son recibidas cuando le recibes a Él. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del Espíritu Santo. ¿Estoy hablando de quién? Del Espíritu Santo. Porque en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Declara conmigo: ríos de agua viva correrán en aquel que cree en Jesús, como dice la Escritura. Yo tengo que creer en Jesús como dice la Escritura. Si la Escritura no me enseña eso acerca de Cristo, yo no tengo por qué creerlo. Si no lo dice de Cristo, yo no tengo por qué creerlo. Pero si la Escritura me enseña de Cristo, yo debo creer en Cristo como dice la Escritura. Porque cuando yo creo en Cristo como dice la Escritura, hay uno que da testimonio a tu fe y a mi fe de que lo que has creído es la verdad en Cristo, porque está escrito, y ese se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el testigo que materializa y confirma tu fe de parte de Dios. Cuando tú le crees a Dios como dice la Escritura, hay uno que se llama el Espíritu Santo, que viene para confirmar tu fe, que viene para acreditar tu fe, que viene a moverse dentro de ti como evidencia de que tu fe en Cristo es genuina.
Porque a la fe en Cristo, como dice la Escritura, viene alguien a moverse, se llama el Espíritu Santo. No esperes a nadie más, sino a uno, al Espíritu Santo. Si tú crees en Jesús, hay uno que te va a confirmar tu fe. ¿Y se llama quién? El Espíritu Santo. Para que en Abraham, la bendición de Abraham en Cristo Jesús por la fe, la recibiéramos en el Espíritu, por medio del Espíritu o en el Espíritu Santo, como lo dice Gálatas, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo fue prometido. Y el Espíritu Santo es Dios. Es Dios hoy con nosotros. Es Dios hoy en nosotros. Y es Dios quien viene sobre nosotros con poder. Por tanto, el que es iglesia de Jesucristo es sellado, es marcado, separado, apartado, consagrado, dedicado y se hace uno con el Señor. Y se hace un espíritu con Él. Es decir, que el Espíritu Santo viene para llenar tu corazón, llenar tu espíritu, para inundar tu espíritu, para hacerse uno contigo en espíritu. Y el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es uno con nosotros y nosotros somos uno con Él, en Él. La Biblia lo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y quién era ese? Jesús dijo, la Escritura dice, el apóstol dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Jesús, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque aún Cristo no había sido glorificado. Así que el Espíritu Santo es ese otro que Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré a otro para que esté con ustedes, para que esté en ustedes y Él vendrá sobre ustedes con poder. Se llama el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré a otro consolador. Y la palabra paracleto no solamente significa consolador, sino también ayudador, guía, tutor, es decir, te enseña, es un maestro. Y otra palabra que se traduce de paracleto es abogado defensor. Todas esas definiciones tiene la palabra paracleto y todo ello es el Espíritu Santo para nosotros. Él es nuestro paracleto, Él es nuestro defensor, nuestro abogado, Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, Él es el que nos enseña, Él es nuestro tutor, Él es el que nos guía, Él es el que nos capacita, Él es el que nos habilita, Él es el que llena tu vida. El que te acompaña cuando te sientes solo, para que no te sientas solo o sola. Él es Dios contigo, Dios en ti. ¿Qué quiere decir eso, pastor? De que usted no está solo, de que hay alguien en ti, si eres hijo, hija de Dios, que está en ti, que está contigo y que vendrá y viene sobre ti con poder. Se llama el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde dice la Biblia que está el Espíritu Santo? En
en nosotros. Recuerde que la Biblia dice que Él está en nosotros. Él está en nosotros. En segunda de Corintios, vaya conmigo. En segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante, dice la Escritura. Hay un título en la Reina Valera que dice: somos templo del Dios viviente. La palabra templo es lugar de adoración, pero también es una casa, también es un edificio, es un lugar exclusivo, apartado y separado para Dios. Y dice la Escritura: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, con ese diablo? Nada. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nada. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada. Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Porque ustedes son, ¿qué cosa? El templo del Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? El templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Miren que la Escritura que dice que nosotros somos el templo de Dios. Tú eres el templo de Dios, y Dios habita en ti. Dios habita entre nosotros. Por eso el nombre del Señor es Emanuel, que significa Dios con nosotros, porque es que Dios, desde que creó el hombre, lo creó para hacer casa, habitación, morada de su presencia, morada de su espíritu. Usted nació para ser morada de Dios, donde Dios habita, donde Dios vive. Y si Dios habita en usted, y si yo soy de Dios, y Dios habita entre nosotros, entonces quiere decir que somos exclusivos para Dios, que somos casa de Dios exclusiva, y Dios no comparte su casa con nadie. ¿Aló? La pregunta es: ¿somos conscientes, según la Escritura, de que somos casa de Dios? De que Dios habita en nosotros, de que el Espíritu Santo está en nosotros. Somos conscientes, vivimos conscientes de que Él está en nosotros. Vivimos conscientes de que realmente somos cuerpo, somos templo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos la casa de Dios donde Dios habita, donde Dios está continuamente por la eternidad. Somos conscientes que el Espíritu Santo está en ti y en mí. Somos conscientes de esa verdad. Cuando somos conscientes que el Espíritu Santo vive en ti y en mí, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces nosotros cuidamos nuestro corazón, cuidamos nuestra mente, cuidamos nuestras emociones y cuidamos nuestro cuerpo para Dios. Porque somos la casa de Dios. Somos el templo de Dios. Por eso Dios lo dice así. Dios lo dice así. Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijos, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué está diciéndonos Dios aquí?
que Él nos quiere exclusivamente para Él. Eso es lo que la Escritura dice, que Dios nos quiere exclusivamente para Él, porque somos ¿qué? Somos su casa, somos su templo, somos su habitación, somos su templo donde Él habita. Dios, escucha bien eso. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Él dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿A qué me hará semejante? Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Pero Dios sí dice, habitaré y andaré entre ellos. Porque Dios sí habita en el corazón de sus hijos e hijas. Porque Dios planeó desde la eternidad habitar en nosotros y que nosotros habitáramos en Él. Él en nosotros y nosotros en Él. Pero Cristo, estando con los apóstoles, les dijo a los apóstoles, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré a otro consolador para que esté con ustedes y estará en ustedes para siempre. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Cristo no se podía meter en el corazón de los apóstoles, porque Él estaba limitado por un cuerpo humano. Pero cuando Jesús ascendió, Él envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, Él vino para hacer morada en ti y en mí. Él vino en lugar de Cristo y Él vino a reemplazar a Cristo y a representar a Cristo y al Padre. Entonces, hoy la iglesia tiene a un morador, dueño, rey, Dios, que se llama el Espíritu Santo en nosotros. Si el Espíritu Santo está en ti y en mí, Dios está en nosotros, está entre nosotros, habita y vive entre nosotros. Eso dice la Escritura. ¿Qué beneficios, qué cuidado debo tener entonces? Dios quiere que tengamos conciencia de esta verdad, porque esto no es un cuento, esto es una realidad. Y nosotros tenemos que conocer, entender y creer y experimentar esta verdad, porque esta verdad no solo se cree, sino que al creerse se experimenta, se vive. No es una verdad muerta, no es un conocimiento filosófico o fábula o mitológico, es una verdad viva. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. Eso es acción, eso es movimiento, y eso es poder, y eso es energía, y eso es vida, y ese río es el Espíritu Santo. Eso quiere decir, estaba hablando Cristo, que cuando el Espíritu Santo viniera, le iba a cambiar la vida al creyente, porque se le iba a meter por dentro. Dios se te mete por dentro. Jesús dijo, de tu interior va a correr. Es necesario que Dios se meta por dentro de ti, porque si Dios no se mete dentro de ti, no vas a cambiar. Vas a ser el mismo, la misma siempre. Y cuando Él se mete, cuando tú crees en Él, como dice la Escritura, cuando tú tomas en serio esa palabra, cuando tú la crees, para vivirla, el Espíritu Santo se va a mover dentro de ti y lo vas a sentir, porque va a correr dentro de ti y te va a poner a vivir como Dios quiere, porque te va a impartir la vida, porque son ríos de agua viva. Voy a terminar con esto, porque aquí quiero llegar con ustedes. En Efesios capítulo 4 dice la palabra del Señor:
Voy a leer desde el versículo 26 para que podamos entender el contexto de lo que estoy diciendo. Dice la Escritura. Hay más, pero voy a leerlo desde aquí. Dice, airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre el enojo de ustedes. Ni den lugar al diablo. ¿Ni den qué? Dios no quiere que le abramos puertas al diablo. ¿Y qué le abre puertas al diablo? El enojo permanente. No se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir eso? No dejes que la noche caiga y sigas enojado. Porque si dejas que la noche caiga y sigues enojado o enojada, le abres puerta al diablo. Airaos, pero no pequen, para que no le den ni le den lugar al diablo. ¿Qué más dice? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, cambia tu estilo de vida. Sé productivo. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que lo que tú hables imparta vida, gracia. Versículo 30. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Escucha bien eso. Y no entristezcan, no contristen, no hagan entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Hacer entristecer al Espíritu Santo, llevarlo a sentir tristeza. Miren lo que la Escritura dice, y no entristezcan, hacerle sentir dolor. Él que vino a consolarte, tú y yo, por nuestra actitud, por nuestra forma de ser y de hacer, podemos entristecerle, hacerle sentir dolor. ¿A quién? Al Espíritu Santo que mora ¿dónde? Con el cual fuiste sellado. Porque el Espíritu Santo es el sello de Dios en mí, de que yo le pertenezco a Él. Él es el sello en ti de que le perteneces a Dios. Él es el sello que garantiza y certifica que tú le perteneces a Dios. Y Él te fue dado como sello de propiedad de Dios para garantizarte que le perteneces a Dios, y Él está en ti. Él es tu sello de que eres de Dios. Él está en ti, Él mora en ti, pero como Él está en ti, mora y vive en ti, Dios dice, no lo entristezcas, no le causes dolor al Espíritu Santo. La pregunta es, si usted y yo no somos conscientes, ni sabemos, ni entendemos, ni creemos esta verdad, nosotros vamos a pensar que siempre somos nosotros solos, y no que somos uno con Él y uno en Cristo con Él. Entonces decimos, soy yo. Pero al ser tú, le ignoras a Él. Ignorar al Espíritu Santo para nosotros nos puede conducir a entristecerlo y a pecar contra Él. Porque si tú le haces sentir dolor a Él, pecas contra Él, porque Él se siente dolor y Él se entristece y Él es Dios. Y cuando el Espíritu Santo está dolido en ti, entristecido por ti,
tú te vas a sentir mal. Porque Él es tu gozo, Él es tu amor, Él es tu alegría, Él es tu fuego, Él es tu todo. Pero si Él está entristecido en ti, está dolido por ti, no vas a sentir los ríos. ¿Y qué Dios quiere? Que seamos conscientes de que Él habita en nosotros, con nosotros, y que somos uno en Cristo con Él. Ahora, ¿qué entristece al Espíritu Santo? ¿Qué le hace sentir dolor al Espíritu Santo? Y aquí lo acabamos de leer, donde dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados. Ese no es mandamiento. Es un mandamiento. No entristezcan al Espíritu Santo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice que debemos quitarnos? ¿Qué es lo que entristece al Espíritu Santo? ¿Qué entristece? ¿Qué hace sentir dolor al Espíritu Santo? Dice, quítense de ustedes toda amargura. La amargura entristece al Espíritu Santo. Y la amargura contamina. Cuando una persona está amargada, contamina al que está al lado. La amargura contamina. Quítense de ustedes toda amargura. ¿Qué más? Enojo. Si tú pasas enojado, enojada todo el tiempo, eso entristece al Espíritu Santo. Eso le da dolor al Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Ira. Gente que está llena de ira. Gritería. Gente que no sabe hablar sino gritando. Maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Hablar mal, maldición. Hay gente que maldice, no sabe decir una palabra sino dice una maldición. Eso entristece al Espíritu Santo. Hace sentir dolor al Señor. Y dice, y toda malicia. No están diciendo nada cuando ya tú estás pensando lo malo. Maliciosos. Todo eso entristece, hace sentir dolor a Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios dice, no entristezcas al Espíritu Santo. Entonces, antes de tú hablar, antes de tú actuar, recuerda que la Escritura dice en Santiago capítulo 1, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces Dios quiere que tengamos en cuenta que no estamos solos, que hay alguien que está en ti y en mí y se llama el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos ser para que el Espíritu Santo entonces no se entristezca y viva contento en nosotros y con nosotros? Dice el versículo 32, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces miren que la forma correcta de andar en alegría, en comunión, en buena relación y tener contento al Espíritu Santo es siendo buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Esa es la característica de un hijo de Dios. Por eso el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley que te condene. Por eso, ¿por qué este mensaje? Porque no estás solo. Tu cuerpo, tu corazón, tu alma le pertenece a Él. Eres su casa. Por tanto, ya no vivas para ti, ahora vives para Él.
Amén. Si tú tienes comunión con Él, Él jamás te va a dejar apagar. Serás un cristiano sano. Serás un cristiano apasionado. Serás un cristiano fervoroso. Tendrás siempre una buena actitud y tus palabras serán siempre con gracia. Tendrás una buena actitud y Él es tu gozo y tu alegría. Y cuando tú te encuentres triste, entonces recibirás consuelo, recibirás ayuda, recibirás enseñanza, recibirás defensa, porque Él es todo para ti y para mí. Y sobre todo, el Espíritu Santo es Dios. Y Él está contigo porque tú le perteneces a Dios. Amén. Entonces, valóralo, ámalo, estímalo, anhélalo y háblale. Porque Él es Dios, una persona divina. No lo ignores, que Él está contigo en tu oficina, en tu trabajo, en tu casa, en el baño, en la calle, en la moto, donde tú estés, donde tú vayas, Él está en ti y está contigo. Pero cuando vayas a servir, Él vendrá sobre ti con poder. Amén, iglesia. Entonces, ponte en pie y vamos a orar para darle gracias al Señor. Porque el Espíritu Santo es Dios con nosotros y Él está aquí hoy y nos está hablando el Señor. Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente, dice la Escritura. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Levanta tus manos allí donde tú estás. Y si tú no eres consciente de su presencia en ti, dile: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero tener conciencia de tu presencia en mí. Revélate a mí, Espíritu Santo. Ven sobre mí con poder. Renueva mi mente y mi corazón. Lléname de ti. Que mi copa rebose. Sea llena de ti, Espíritu Santo. Sea llena de ti, Señor. Ebrasteino blastiteiraba. Shetarabakini taleino. Riabasti viendo yo samalei. Oribokai seino tobara. Levara bashitu baikeino. Allí donde tú estás en casa, recibe visitación de Dios. Recibe fuego. Recibe allí Ailín sobre tu vida, impartición de Dios. Recibe fuego ahora. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Eva Shama. Reciben todos los que estén conectados, los que están en casa. Levante sus manos, Eva Shama, a Él y reciba. Recibe, Eva Shama Layas. Recibe bautismo del Espíritu Santo. Recibe liberación. Recibe sanidad. Recibe liberación. Recibe prosperidad de Dios. Ribasita laikitra viendo yo samaleik. Yisarabekim demesheino. Dile: Señor, cambia. Saca la amargura de mi corazón, la ira, el enojo. Saca el dolor, la tristeza. Saca el dolor, la tristeza. Todo lo que aflija, todo lo que entristezca al Espíritu Santo, renuncia en esta noche. Porque Él quiere que tú le ames, que tú le anheles y que tú le conozcas. Porque Él es el Paracleto, el Dios amigo. Él es el compañero. Pero Él es Dios. Pero Él habita en tu corazón, en tu espíritu. Y tu cuerpo es templo de Él. Por eso anhélale, Eva Shama, anhélale.
Dile, Espíritu Santo, yo te anhelo. Dile, Espíritu Santo, yo quiero conocerte más. Quiero, Señor, que te reveles a mí, porque me he sentido solo, sola, porque te he ignorado, porque te he descuidado. Te he descuidado. Espíritu Santo, Pastor Alba, venga. Te he descuidado. Dile al Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Vamos, díselo a él. Como paloma con tu gracia, hoy desciendes. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocer, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Díselo a él. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Vamos, díselo a él con todo tu ser. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Mas yo sé que he fallado porque tu presencia he descuidado.
ven y limpia todo que hay en mí. Chibre boqueteino, ribabai que tú abraste no le carazo. Ribabai que nei, ribamando reboshito bien. Ribarabasabare, ribarabasabay que rebasai, cayalei, rebacayalei. Alaba es tú, alaba, que vamos a ir no a mí. Revoquei no avanza. Oh, grande eres, Señor. Ayúdanos a no ignorarte, Señor. Perdónanos porque te hemos ignorado. Perdónanos, Eva Shamalaya, porque te hemos descuidado. Hemos descuidado nuestra relación contigo, nuestra comunión, tu comunión. Te hemos menospreciado y tenido en poco. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Eva Shama. Por hendirte cerca, por apagarte, por acortarte, Señor, por limitarte. Perdónanos. Gracias por lo que tú hoy nos hablas y nos recuerdas. Ayúdanos a ser benignos, buenos, misericordiosos, amorosos. Ayúdanos. Ebarabashinu teina biemeso. Yitarabashendarabaka. Rebacamos. Gracias, Señor. De aquí en adelante practica, habla con Él hasta que seas consciente de Él, que Él está contigo donde quiera vayas o estés. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ese regalo por ser tan bueno, de tu Espíritu, Señor. Gracias, Amén. Espíritu de Dios.